Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente. Quien les habla es el profesor Daniel Fernando Lozano Vargas. Muy bien, vamos a empezar entonces, estimados profesores, con nuestra lección el día de hoy, justamente ya para terminar este tema de enfoques transversales, saberes previos. Muy bien, entonces, a ver, voy a compartir. Muy bien, entonces, la clase anterior nos habíamos quedado justamente en este punto para poder explicarlo, ¿no? Como un pequeño repaso simplemente, ¿ok? Y poder ahondar en lo que es también en lo que faltaría en este caso, demanda cognitiva y también lo que es aparte de demanda cognitiva, también está aparte de demanda cognitiva, vamos a ver también lo concerniente a conflicto cognitivo. Bien. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente. Las categorías pedagógicas del socioconstructivismo según el nuevo currículo nacional. Entonces, desde luego, es una de las categorías pedagógicas precisamente viene a ser los saberes previos, ¿no? Entonces, como los saberes previos como una de las orientaciones pedagógicas para poder llegar hacia el aprendizaje del estudiante, ¿no? O para que el estudiante logre el aprendizaje, entonces se parte de saberes previos, ¿no? Y para llegar a saberes previos, precisamente, o partir de los mismos, es querer pretender llegar a un aprendizaje significativo. Por lo tanto, partir de saberes previos, ¿en qué consiste? En recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, las concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, ¿no? Entonces, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante. Entonces, eso tenemos cuando se habla de partir de saberes previos. Muy bien. Entonces, es recuperar y activar a través de preguntas o tareas conocimientos, las concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante. Entonces, en el proceso pedagógico de los saberes previos tenemos entonces, ¿de qué manera se logran los saberes previos? Pues consiste simplemente en recuperar y activar, ¿no? Entonces, en recuperar y activar los saberes previos, para llegar a ello, primero se debe generar en el estudiante el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es un proceso de desarmonía o desigualdad entre los conocimientos previos del estudiante frente a la pregunta que requiere de nuevos conocimientos, por lo cual se da aquí lo que viene a llamarse una reconceptualización de los saberes del estudiante. O sea, para que el estudiante llegue a esa reconceptualización de sus saberes, primero se necesita que el estudiante llegue primero a un proceso de asimilación de los saberes. La asimilación de los saberes es un proceso de comprensión de los mismos y luego tenemos el proceso de acomodación donde ya deviene a construir, ¿no? O a reactualizar los saberes del estudiante. Entonces, perdón, su mapa mental o su estructura mental del estudiante hay una reactualización, ¿no? Entonces, con lo que viene a ser en este caso, la acomodación. Entonces ahí surge lo que se llama el proceso de homeostasis o de, en este caso, equilibrio cognitivo, ¿no? Y precisamente para generar el conflicto cognitivo se realiza a través de preguntas, ¿no? Y tareas donde los conocimientos, concepciones,
representaciones, vivencias, creencias, emociones y también habilidades del estudiante. Entonces, precisamente ahí se hace ¿qué cosa? Es lo que se llama una orientación pedagógica, ¿sí? Se realiza ahí una orientación pedagógica. Muy bien. Entonces, para llegar a ese conflicto cognitivo, entonces se parte de una situación retadora, ¿no? De una pregunta retadora al estudiante. Entonces, el estudiante, por ejemplo, ¿no? Digamos, que solamente conoce los tres estados de la materia, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Se le habla de un cuarto estado de la materia, el estado coloidal, por ejemplo, ¿no? Muy bien, y por ahí de repente el estudiante no conoce eso, ¿no? O de repente hay un quinto estado de la materia, ¿no? Por ejemplo, bueno, o bueno, no estoy seguro si será el quinto estado de la materia, disculpen mi ignorancia, pero, por ejemplo, hay un estado que se llama el estado plasmático. El estado plasmático también es otro estado de la materia, no sé si será el quinto, disculpen, pero el estudiante ya comienza de alguna forma, a preguntarse muchas cosas, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿No? Entonces, estado plasmático, entonces ya ahí hay lo que se llama un conflicto cognitivo, ¿no? Precisamente, entonces no sabe primera vez que escucha, ¿no? Entonces yo pensaba, dirá él, ¿no? Que ahí simplemente eran tres estados de la materia, pero hay más, ¿no? Bueno, en realidad hay, si no me equivoco, hay 48 o 49 estados de la materia en total, ¿no? Pero bueno, entonces, a través de ello, entonces el estudiante precisamente, pues, está pues en una situación donde tiene, pues, requiere de nuevos conocimientos, nuevos saberes. Entonces, precisamente partiendo de una situación retadora. Por lo tanto, tiene que haber una orientación pedagógica para el estudiante, ¿no? Eso es lo que se designa como una orientación pedagógica del estudiante. Entonces, partir de los saberes previos, que consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, las concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante. Y por lo tanto, bueno, pues precisamente se trata de lograr aquí lo que se llama lograr aprendizajes significativos, ¿no? Lograr aprendizajes significativos. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí lo que viene a llamarse ya la disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva, precisamente este concepto, fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra A Theory of Cognitive Dissonance, donde la teoría de Festinger plantea que al producirse esta incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse a generar ideas y creencias nuevas, para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes precisamente encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna, ¿no? Entonces, repito, al producirse una incongruencia o disonancia, ¿no? De manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse a generar ideas, ¿no? Y creencias nuevas para reducir precisamente dicha tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes precisamente encajen, ¿no? Y se sienta él mejor, ¿no? Constituyendo así perdón, coherencia interna. Entonces, veamos aquí. Leo Festinger define como
hay disonancia cognitiva cuando las personas se ven haciendo cosas que no encajan en sus conocimientos o dando opiniones que no casan con otras opiniones precisamente que mantienen. Miren ustedes, ¿no? Es decir, pues lo hacen porque, bueno, para salir del apuro, porque se quieren sentir mejor a pesar de que piensan distinto a ellos. Entonces, la importancia aquí de la disonancia cognitiva. Primero, los seres humanos desean la coherencia en sus cogniciones. Claro, porque somos lo que pensamos, ¿no? Es decir, hacemos las cosas acorde a lo que regularmente o en cierta forma, porque no podemos decir totalmente, porque si no seríamos seres perfectos, en cierta forma pensamos. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Los seres humanos desean coherencia en sus, desean, ¿no? Coherencia en sus cogniciones. También las inconsistencias psicológicas precisamente crean la disonancia, ¿no? O sea, una persona pues que haga cosas distintas a la que piensa o a la que más o menos pues según su moral, su ética, ¿no? La dictamina como persona y hace una cosa diferente a ello. Entonces ahí hay una disonancia, pues, ¿no? También hablamos ahí, la disonancia es un estado de aversión que lleva a las personas a realizar acciones con efectos mesurables, ¿no? Repito, la disonancia es un estado de aversión que lleva a las personas a realizar acciones con efectos mesurables. Entonces, claro que sí. Ese estado de aversión, pues, precisamente lleva a tales efectos, ¿no? A tales situaciones donde la persona quiere sentirse mejor con sus propios pensamientos, creando ideas, ¿no? Es, por ejemplo, a ver, supongamos, este, por ejemplo, no salí a la calle a comprar pan, pero no me puse la mascarilla, pues, durante la pandemia, supongamos. Entonces, y una vez ya estando ahí comprando pan, uy, me acuerdo recién de la mascarilla. Y para sentirme mejor y porque ahí hay una disonancia, porque tengo que cuidarme, etcétera. Entonces, ¿qué digo? Bueno, algún día me tendré que enfermar, pues miren ustedes, ¿no? Algún día me tendré que enfermar. Algún día, al final todos nos vamos a enfermar del COVID, ¿no? O sea, para sentirme mejor, ¿no? Miren ustedes, entonces, ahí comienzo yo a realizar acciones con efectos mesurables. Eso es, ¿no? Entonces, la disonancia precisamente motiva los esfuerzos para conseguir la coherencia y los esfuerzos para reducir precisamente la disonancia. ¿No? Así es. Entonces, la disonancia, mm, por las cosas que yo cometí, la incongruencia de mis actos frente a mis pensamientos y a mi ser ético-moral, entonces me hace conseguir precisamente de manera esforzada, ¿no? Tener ideas, ¿no? Pretextos, ¿no? A crear pretextos. Miren ustedes, ¿no? Entonces, y también esfuerzos para disminuir dicha disonancia y así sentirme mejor, tal cual les dije, ¿no? Entonces, claro, para sentirme mejor, pues comienzo en este caso, a decir, bueno, algún día me tendré que enfermar del COVID, ¿no? Para sentirme mejor, ¿para qué? Para amilanar mi falta de responsabilidad en el cuidado, ¿no? Poniendo, no colocándome una mascarilla. Miren ustedes, así de simple, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a la siguiente parte. Entonces, ¿qué se entiende ahora con el cambio conceptual? Miren ustedes, maestros.
El cambio conceptual desde los años 80 se ha forjado un cambio en los modos de enseñanza con la finalidad de lograr un cambio total o parcial de las ideas previas de los estudiantes hacia precisamente qué concepciones científicas o cercanas a esta, ¿no? Entonces, un cambio total o parcial de las ideas previas de los estudiantes hacia concepciones científicas o cercanas a esta. Precisamente a este proceso de transformación es la que se denomina cambio conceptual. Entonces, cambio conceptual es un cambio, ¿no? En los años 80 que se ha forjado en los modos de enseñanza, ¿no? Con la finalidad de que de lograr un cambio total o parcial de las ideas previas, ¿no? Hacia esas ideas previas de los estudiantes, ¿hacia dónde? Hacia las concepciones científicas o cercanas a esto. Entonces, a este proceso precisamente se le denomina este cambio conceptual, ¿no? Esa transformación de las ideas. Entonces, ¿cómo lograr un cambio conceptual en mis estudiantes? Bueno, ¿cómo lograr un cambio conceptual en mis estudiantes? Entonces, es una pregunta compleja y su respuesta también lo es, por lo que llegar a una receta mágica, replicable es completamente pues imposible. Pero sí nos podemos acercar a los elementos esenciales que promueven el cambio conceptual desde la visión de varios autores, utilizando precisamente la estrategia del conflicto cognitivo, ¿no? Repito, vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo lograr un cambio conceptual en mis estudiantes? Claro que de por sí, ya vuelvo a mencionar, es una pregunta compleja y también su respuesta lo es. Por lo tanto, es porque es lo que se quiere llegar, ¿no? A una receta mágica replicable, pues no, o sea, no es un ABC en primer lugar, no, ¿no? Pero nos podemos, digamos, aproximar a eso, ¿no? Digamos, a una sugerencia, ¿no? Por lo cual, acerca de los elementos esenciales que pueden promover un cambio conceptual desde la visión de varios autores utilizando la estrategia precisamente del conflicto cognitivo, tal cual les he mencionado. Entonces, veamos acá lo siguiente. Algunos autores, miren ustedes maestros, postulan que en el aula sería importante que el docente logre una perturbación tal en los estudiantes que los lleve precisamente a que a una acomodación, pero no tan grande como para desalentarlos. O sea, no se trata en este caso, pues, una actualización de sus esquemas mentales donde tenga que reemplazar un montón de conceptos, no, sino un solo concepto o poco simplemente, ¿no? Que le sea propicio y acorde precisamente también al nivel académico que ellos tienen. Entonces, para que así la acomodación resulte en un cambio conceptual. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cambiar uno o dos conceptos que cambiar 5 o 10, ¿no? Entonces, no sería adecuado, ¿no? Entonces, precisamente, para no desalentarlos, ¿por qué? Porque lo ven muy lejano, que muy engorroso, entonces no lo intentan. Más aún, y eso que hay estudiantes también que son inhibidos, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que se menciona este tipo de situaciones. Por lo tanto, estimados maestros, tenemos lo siguiente. El modelo del conflicto cognitivo trata de presentarle al estudiante situaciones que su concepción actual, precisamente, no es capaz de explicar
o plantearles la posibilidad de predecir, dándoles precisamente la oportunidad de darse cuenta que su predicción está lejos de ser igual a lo que sucede, pues, en la realidad, ¿no? Entonces, dándole la oportunidad de darse cuenta de que su predicción de ellos está lejos de ser igual a lo que sucede en la realidad. Entonces, ahí el estudiante, pues, precisamente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta. Entonces, claro, ¿por qué? Porque le faltan elementos conceptuales importantes para poder dar una explicación o resolver un problema. Entonces, ahí es donde su predicción de ellos está lejos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La estrategia del conflicto cognitivo la visualizo en tres momentos secuenciales. Y aquí está la sugerencia. Primero, predecir, es decir, conceptos previos en acción, ¿no? Conceptos previos en acción. Observar los resultados, lo cual se da precisamente a través de una perturbación, ¿no? Cognitiva, y también luego tenemos una conceptualización, es decir, una acomodación o actualización de el esquema mental del estudiante. Entonces, para poder predecir algo es necesario siempre formularse una hipótesis, ¿no? Una solución tentativa o posible, por lo cual esa, esa, esa solución tentativa me va a permitir a mí que, observar el resultado. Observo el resultado. Si el resultado va por buen camino o soluciona el problema, es correcto. Entonces hay una conceptualización, ¿no? De las cosas, una acomodación. Ahora sí, entonces lo que yo predije es correcto. ¿Por qué? Porque observo mis resultados de los cuales yo hice una solución tentativa o una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ver después? Y si mi hipótesis soluciona en parte el problema o lo soluciona totalmente, entonces, ¿qué hay? Una conceptualización, de los cuales se llama acomodación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, tenemos aquí entonces el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo, estimados maestros, aquí los resultados personales al utilizar esta estructura en una clase, pues han sido muy potentes a nivel académico y emocional, ¿no? Logrando que los estudiantes se involucren profundamente en su propio aprendizaje, ¿no? Logrando que los estudiantes se involucren profundamente en su propio aprendizaje. Entonces, en este caso, ¿no? En el momento de inicio de una sesión, pues se tiene que precisamente, ¿no? Eh, el proceso didáctico por los cuales hablamos aquí de una problematización o conflicto cognitivo, ¿no? De los cuales es precisamente lanzar en este caso, una pregunta retadora al estudiante, por eso se llama problematización. Entonces, esa problematización, desde luego, es ¿qué busca? ¿No? Es una pregunta muy importante.
Entonces, el conflicto cognitivo busca generar un desequilibrio cognitivo, ¿no? También, no solamente eso busca, sino también busca cuestionar los saberes previos. También, ¿qué busca el conflicto cognitivo? Motivar a que los estudiantes investiguen, busquen información. Ojo, motivar a que los estudiantes investiguen y también busquen información. También decimos que los estudiantes se planteen interrogantes, ¿no? Que los estudiantes se planteen interrogantes, efectivamente, ¿no? Entonces, si eso es lo que buscan, que los estudiantes se planteen interrogantes, pues entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que el conflicto cognitivo tenga efecto? Pues plantear situaciones problemáticas, por ejemplo, como también, como también eh, generar dudas que les exija precisamente que investigar, buscar información, ¿no es cierto? Em, ¿Qué estrategias podemos emplear también, no? O sea, ¿cómo hacer? Pues, ¿qué estrategias podemos emplear, no? O también acerca de preguntas y respuestas, o la exploración bibliográfica, o resolviendo problemas, o también realizando trabajos cooperativos, ¿no? O también realizando trabajos cooperativos. Entonces, ¿cómo saber si el proceso está bien realizado? Bueno, pretender que los estudiantes aprendan respetando los estilos de aprendizaje, ¿sí? Respetando los estilos de aprendizaje. Así también, así también, respetando los estilos de aprendizaje, los estudiantes asumen el reto, ¿no? Entonces, así también es una forma también de comprobar si el proceso está bien realizado. También tenemos que los estudiantes estén viendo una situación problemática, ¿sí? Que los estudiantes estén viendo una situación problemática, como también la estrategia genera en los estudiantes el deseo de buscar información y o solucionar el problema, ¿no? La estrategia genera en los estudiantes el deseo de buscar información y o solucionar el problema. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí la siguiente pregunta, ¿no? Pasamos a la siguiente casuística. Dice, los niños de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensaladas de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Pero la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Los niños responden, se mezclarán. Entonces, la maestra les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente? En su última intervención, entonces tenemos aquí la transferencia de los aprendizajes
el conflicto cognitivo y la metacognición. Entonces, ¿qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? La transferencia de los aprendizajes, el conflicto cognitivo o la metacognición. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Claro, si aquí, miren ustedes, si la maestra entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta, y les pregunta a los niños, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Entonces aquí los niños responden que se mezclarán. Entonces, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego lo remuevan con una cuchara. Entonces los niños sorprendidos que después de unos momentos se dan cuenta que ambos líquidos se separan, o sea, no se mezclan. Entonces, ¿qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? ¿Transferencia de los aprendizajes? No. ¿El conflicto cognitivo? Sí. ¿Por qué sería conflicto cognitivo? Porque evidentemente, evidentemente, la maestra entrega vinagre y aceite en todas las mesas, les pide que en este caso remuevan los niños con una cuchara, ambos líquidos, y observen qué es lo que pasa. Entonces, claro, los niños primero dijeron que ambos líquidos se iban a mezclar, pero en este caso no. Se dan cuenta que sucede totalmente lo contrario, se separan. Entonces, ahí los niños observan sorprendidos y eso precisamente es lo que sorprendidos, ¿por qué? Porque después de unos momentos ambos líquidos se separan. Entonces, eso demuestra que los niños tienen conflicto cognitivo. Eso es lo que evidencia, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería alternativa B. Alternativa B. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Pasamos a la siguiente parte. Muy bien. Tenemos entonces lo siguiente. Conflicto cognitivo, cuando habla aquí de llevar al estudiante a un conflicto cognitivo, puede ser una manera de hacerle ver que los conceptos o métodos que maneja no son los adecuados para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de un problema. Ojo, o sea, los conceptos o métodos que maneja no son precisamente los adecuados para llegar a una conclusión satisfactoria en la resolución de un problema. Entonces, efectivamente, aquí precisamente, ¿no? Se da un conflicto precisamente porque ¿cuáles son las causas del conflicto? Pues interpretación de los hechos, hay desacuerdos, hay competencia excesiva y metas incompatibles, ¿no? Claro que sí.
Este conflicto cognitivo, pues, este proceso se inicia cuando una de las partes percibe que otra la afecta negativamente, ¿no? La afecta negativamente. Una de las partes afecta negativamente. Entonces, tradicionalmente, pues su conflicto se entiende como violencia, ¿no? En las relaciones humanas, el conflicto es natural, pero según interactuar, para interactuar un conflicto es sinónimo de innovación, ¿no? ¿Ok? Entonces, precisamente ¿por qué? Porque el conflicto no es una piedra de tropiezo, no es una situación de que va a restar el avance de un estudiante en su aprendizaje, sino tiene que ser precisamente un impulso para que el estudiante logre su meta de aprendizaje. Entonces, este enfoque interaccionista, el conflicto es innovación, precisamente innovar qué, innovar para innovar saberes. Entonces, hay un conflicto cognitivo, entonces precisamente indica de que uno tiene que aprender y saber cosas nuevas, ¿no? Como antes habíamos mencionado, uno de los motivos o causas de el conflicto es precisamente eh, la motivación que se genera en los estudiantes, ¿no? De querer aprender más, ¿no? Entonces, las causas aquí tenemos la interpretación de los hechos, desacuerdos, ¿no? La competencia excesiva y las metas incompatibles. ¿Cuáles son las etapas del conflicto? Pues hay una incompatibilidad potencial, como también existe la cognición y la personalización. Así también tenemos las intenciones, el comportamiento y también los resultados, ¿no? Y también los resultados. Bien. Luego tenemos aquí y a quienes involucra el conflicto cognitivo, pues a los individuos, también involucra pues a los grupos, ¿no? A los individuos, a los grupos y también a las organizaciones, ¿no? Y también a las organizaciones. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. El conflicto cognitivo precisamente cuando no se logra aprehender, perdón, el objeto, es decir, abstraer sus propiedades y cualidades del objeto de conocimiento con acciones materiales ni mentales. Entonces, ¿qué existe aquí? Un proceso de autorregulación. Y ese proceso de autorregulación, ¿por dónde pasa? Ya lo mencioné. Lo voy a volver a mencionar, que viene a ser en este caso, el proceso de asimilación y el proceso de acomodación, ¿no? Asimilación es el proceso de comprensión de nuevos conceptos, ¿no? Entonces, ahí vemos precisamente, ¿no? La aprehensión de nuevos conceptos. Entonces, aquí el aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante sabe con lo que debería saber. Entonces, hay un conflicto, en este caso una desarmonía, y es tratar de aprender. Aprender es un acto de reestructuración de los esquemas conceptuales, ¿no? Repito, el aprendizaje es precisamente aprender es un acto de reestructuración, ¿no? De los esquemas conceptuales. Reestructurar algo significa actualizar, ¿no?
precisamente dichos esquemas. Y por lo tanto tenemos un aprendizaje como proceso de organización cognitiva o de equilibrio. Entonces aquí también tenemos esa reorganización cognitiva se da a través del proceso de asimilación y acomodación. Luego tenemos la educación, precisamente promueve el progreso cognitivo, ¿no? La educación precisamente promueve el progreso cognitivo. Así también tenemos, y claro, educarse significa actualizar no solamente nuestros conceptos, sino también actualizar nuestra forma de ser, actualizar, digamos, nuestra manera en cómo nos relacionamos ante la sociedad, ¿no? Entonces, todo ello promueve la educación. Em, y el progreso cognitivo, ¿no? Desde luego. La relación de los conocimientos previos con los anteriores, pues hablamos aquí de la obtención de aprendizajes significativos y duraderos, lo cual relaciona la forma con el contenido, ¿no? Repito, relaciona la forma con el contenido, donde el aprendiz tiene un papel activo que le permite indagar, buscar, rastrear a partir de la mediación, los cuales precisamente se construyen conocimientos, aprendizajes e inteligencias, ¿no? Bien, entonces se da la obtención de aprendizajes significativos y duraderos. ¿Por qué son aprendizajes significativos? Porque estos aprendizajes se vuelven significativos en el momento en que el estudiante es atendido en sus necesidades de aprendizaje. Entonces, ahí el aprendizaje se vuelve significativo, ¿no? Una vez que el estudiante logró la meta de aprender, ¿no? Las metas de aprendizaje, ¿no? U objetivos, precisamente. Muy bien. Bien. Entonces, el aprendiz, desde luego, tiene un papel activo que le permite indagar, buscar, rastrear a partir de la mediación. Y la mediación, precisamente, es la relación que existe entre el maestro y el estudiante. Entonces, el maestro comienza a mediar, es decir, a brindar acompañamiento pedagógico al estudiante para precisamente lograr en él el desarrollo de competencias, ¿no? El desarrollo de competencias. Entonces se construyen aquí también conocimientos, aprendizajes e inteligencia. Muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Entonces el conflicto cognitivo se entiende como desequilibrio de las estructuras mentales, los cuales se produce cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar solo con sus saberes previos, lo cual asume tareas que requiere de nuevos saberes, ¿no? Requiere tareas que, o perdón, asume tareas que requieren nuevos saberes, de los cuales precisamente esto genera, ¿no? Genera la necesidad de aprender nuevos conocimientos, ¿no? Repito, genera la necesidad de aprender nuevos conocimientos, como también la necesidad de aprender procedimientos, ¿no? La necesidad de aprender procedimientos, como también la necesidad de solucionar problemas, ¿no? Genera también, aparte de la necesidad de solucionar problemas, pues genera la motivación para alcanzar un nuevo aprendizaje, ¿no? Genera la motivación para generar
precisamente, o perdón, para alcanzar un nuevo aprendizaje. Bien, bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Actividades que facilitan su desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades que facilitan su desarrollo del conflicto cognitivo? Por ejemplo, el rompecabezas, tenemos acertijos y adivinanzas, como también juegos de estrategia, juegos de mesa, juegos de roles, también tenemos la solución de problemas y también los mapas conceptuales, ¿no? También los mapas conceptuales. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí entonces la siguiente casuística. Bien, entonces la siguiente casuística nos dice, durante una reunión de docentes en la que están conversando sobre cómo abordar los conflictos entre estudiantes, surge el siguiente diálogo. Entonces, tenemos lo siguiente. Abelardo, el maestro Abelardo dice, creo que lo principal es asegurarnos de que los estudiantes tengan claro cuáles son las normas de convivencia para así evitar que se produzcan conflictos. Alternativa, perdón, Benito, el maestro Benito tenemos. Deberíamos ayudar a que los estudiantes cuenten con diversos recursos para abordar los conflictos de manera provechosa para sus relaciones. Y también tenemos aquí la maestra Camila, ¿no? Entonces, la maestra Camila precisamente nos dice que debemos recordar que los conflictos son muy recurrentes durante esta etapa y conforme los estudiantes vayan madurando, pues los conflictos también disminuirán, ¿no? Entonces, ¿cuál de los docentes expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? ¿No? ¿Cuál de los docentes, ojo, expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? Tenemos alternativa A, el maestro Abelardo; alternativa B, el maestro Benito; y alternativa C, la maestra Camila. Entonces, ¿cuál de los siguientes, eh, en este caso, cuál de los siguientes maestros eh, expresa un comentario que corresponde con el conflicto, el manejo de constructivo de conflictos? Bien, entonces, ¿cuál sería? Claro, si se trata del manejo, el manejo de conflictos, ¿no? Constructivo de conflictos,
indica de que se debe solucionar los conflictos de una manera provechosa, de una manera en que pues las personas no terminen agrediéndose, sino totalmente lo contrario, terminen amistándose y vean este conflicto como una oportunidad de poder saber solucionar los problemas, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? El maestro Belardo nos dice que creo que lo principal es asegurarnos que los estudiantes, dice él, tengan claro cuáles son las normas de convivencia para así evitar que se produzcan conflictos. Miren ustedes lo que dice. Entonces, tener en claro algo simplemente de manera teórica, ¿no? Aquí en la mente, que los estudiantes tengan claro cuáles son las normas, precisamente eso es lo que va a evitar que se produzcan conflictos, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿de qué vale solamente que el estudiante conozca nada más? Ahora, cuando hablamos acerca de que Benito dice, deberíamos ayudar a que los estudiantes cuenten con diversos recursos para abordar los conflictos de manera provechosa para sus relaciones. Ah, eso es distinto, ¿no? Ojo, que cuenten con diversos recursos para abordar los conflictos de manera provechosa para sus relaciones. Entonces, de manera provechosa quiere decir no dejarse llevar por las emociones, sino solucionar el problema de manera constructiva, provechosa, eficaz, saber comunicar a las personas, ¿no? Sobre todo con la persona que tenga el conflicto. Es decir, teniendo una comunicación eficaz, ¿no? Siendo una persona inclusive asertiva, comprensiva, ¿no? Una persona asertiva pues sabe comunicar sus ideas de manera claras, ¿no? Sin agredir la integridad de la otra persona, ¿no? Sin agredir su integridad. Al contrario, la asertividad respeta los derechos de los demás. Entonces, precisamente es eso, ¿no? Ahora, la maestra Camila nos dice, deberíamos recordar que los conflictos son muy recurrentes durante esta etapa. Y conforme los estudiantes vayan madurando, entonces los conflictos van a disminuir. Entonces, eso no sería, pues, porque no se trata de que un estudiante llegue a una determinada etapa para que recién comiencen las cosas. O sea que tenemos que esperar que el estudiante llegue por lo menos a la adultez temprana, ¿no? A los 20 años, para que los conflictos comiencen a disminuir. Y de repente a los 25 ya serán mucho menos conflictos. En los 30 ya no habrán conflictos, ¿sí? Entonces no se trata de eso. Se trata de que el estudiante sepa cómo solucionar un problema. Entonces, aquí el comentario más objetivo, ¿no? Con el manejo constructivo de conflictos viene a ser el maestro Benito específicamente, ¿no? El maestro Benito. Entonces, desde luego, pues, ¿no? Desde luego, el maestro Benito, ¿no? Entonces, la respuesta sería alternativa B. ¿Ya? ¿Ya? Sería la alternativa B. Ok, ok. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí la siguiente casuística, ¿ya? La siguiente casuística. Nos dice lo siguiente aquí. Los estudiantes, dice, a continuación se presenta un caso suscitado durante una sesión de aprendizaje. Dice, los estudiantes elaboran diversos productos para su comercialización. Jorge es un estudiante que hace cerámicas con diseños andinos que tienen mucha demanda y por ello ha recibido constantes reconocimientos por su trabajo. Fernando es un estudiante que recientemente ha sido trasladado
a otro taller, ha sido trasladado de otro taller. Entonces, ahora ambos compartirán tareas en la elaboración de piezas de cerámica. Entonces, Fernando dice, ha aprendido rápidamente a elaborar las piezas de cerámica con los diseños que Jorge utiliza. Por ello, le propuso a Jorge incorporar nuevos diseños y le comentó que ha indagado acerca de técnicas de pintado innovadoras. Entonces, Jorge, mostrando su molestia y con voz alta, contesta, tú recién acabas de llegar y no vas a venir a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Fernando, al notar la incomodidad de Jorge, le dice, cuando te calmes, continuaremos conversando. ¿Sí? Cuando te calmes, continuaremos conversando. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones? ¿No? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones? Tenemos aquí alternativa A. Preguntar a Jorge, ¿cuáles son los acuerdos de convivencia? ¿No consideras que estás incumpliendo alguno de ellos? Luego pedirle que analice las normas que no ha cumplido. Y finalmente, solicitarle que él mismo establezca una acción reparadora. Alternativa B. Preguntar a Jorge, ¿consideras que las propuestas de Fernando son interesantes? ¿Por qué? Luego pedirle que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas. Finalmente, solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica para que él incorpore sus diseños. Y alternativa C nos dice, preguntar a Jorge qué hizo que respondieras a Fernando de esa manera, luego pedirle que manifieste cómo cree que se sintió su compañero después de lo que le dijo. Finalmente, solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás, ¿no? Solicitarle que mencione de qué manera, entonces, puede expresar, ¿no? Lo que le molesta sin lastimar a los demás. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones? Bien, ¿cuál será entonces la respuesta? Bien, bien, entonces bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bien, entonces, autorregular emociones indica o precisa dominar, ¿no? Las emociones, gestionarlas de mejor manera, ¿no? Entonces, cuando uno trata de gestionarle sus emociones es porque precisamente una persona ha aprendido a dominar sus emociones, porque las emociones desde luego son netamente naturales, instintivas. Entonces, dominar las emociones indica dominar precisamente el ámbito instintivo, ¿no? Entonces, claro, eh, si es pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones, entonces
cuando se quiere, en este caso, pues la acción pedagógica pertinente, entonces lo que ahora busca el Currículo Nacional de Educación Básica es precisamente que el estudiante sea el propio protagonista de su aprendizaje, ¿no? El propio constructor de su aprendizaje. Entonces, ante ello, pues, el estudiante, ¿no? El estudiante, pues, no necesita de que el profesor le solucione los problemas, sino que el profesor, el docente, tiene que ser precisamente que un guía, un mediador. No decirle, haz esto, haz aquello, no, 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 sino ser un mediador, cumplir esa función. Entonces, la alternativa nos habla de cuáles son los acuerdos de convivencia, no consideras que estás incumpliendo alguno de ellos, ¿no? Entonces, simplemente eh, preguntar a Jorge eso, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos de convivencia? ¿No consideras que estás incumpliendo alguno de ellos? Pedirle que analice las normas que no ha cumplido, bueno, y finalmente solicitarle que él mismo establezca eh, una acción reparadora, ¿no? Muy bien, solicitarle que él mismo establezca dicha acción reparadora o una acción reparadora, ¿no? Entonces, eso no sería la respuesta, pues, porque el maestro no puede decir, en este caso, o inmiscuirse para que un alumno haga de tal o cual forma las cosas. No, no. Entonces, eso no es así. Ahora, preguntar a Jorge, ¿consideras que las propuestas de Fernando son interesantes? ¿Por qué? Pedirle que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas. Entonces, no, las disculpas lo debe de hacer el estudiante con su propia iniciativa. ¿Por qué? Porque se trata de que el estudiante desarrolle su propia autonomía. Se trata de que el estudiante desarrolle su propia autonomía. ¿Ok? Entonces, la alternativa B no es la más adecuada, porque está inmiscuyéndose en la solución del conflicto el maestro. Repito, el maestro tiene que ser un guía. Entonces, preguntar ahí, ¿qué hizo que respondieras a Fernando de esa manera? Luego pedirle que manifieste cómo cree que se sintió su compañero después de lo que le dijo, ¿no? Y finalmente solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta sería alternativa C, ¿no? Entonces, mediante esa es la forma, ¿no? Más pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones. Muy bien. Entonces, aquí el maestro, pues, no interviene en la solución, ¿no? No, mejor dicho, no está dando recomendaciones, ¿no? O dando respuestas o solución a un conflicto, no, sino lo que está haciendo es guiar al estudiante, ¿no? Precisamente para qué? Para que el estudiante, pues, ahí está teniendo lo que se llama un proceso de retroalimentación formativa, ¿no? Precisamente para que el estudiante pueda reflexionar a través de dicho conflicto y así pueda solucionar el problema, ¿no? Claro, entonces ahí el estudiante está teniendo pues también por parte del maestro una evaluación de su propio comportamiento, ¿no? Para que él mismo sea autoconsciente, ¿no? Cada estudiante de su propia forma de proceder, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Entonces tenemos aquí la estrategia de resolución de conflicto. El conflicto como una oportunidad de aprendizaje significativo.
Ojo, ¿no? El conflicto como una oportunidad de aprendizaje significativo. Entonces, precisamente aquí, el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras, aparte de eso, la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, desarrollando la empatía, el respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia, así como también el desarrollo de habilidades sociales y también la autorregulación de las emociones, ¿no? Entonces, repito, el desarrollo aquí de la creatividad para promover soluciones conciliadoras, ¿no? La capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, desarrollando la empatía, el respeto por las diferencias y también el desarrollo de la tolerancia, así como también tenemos el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? También tenemos la autorregulación de las emociones, ¿no? La autorregulación de las emociones. Bien. Así también existe, ¿no? Como habíamos estado mencionando, ¿no? Algo muy importante es el respeto por las diferencias, el desarrollo de la tolerancia. Miren, si no hubiera prácticamente ello, ¿no? El estudiante perdería los estribos, ¿no? La tolerancia, que es muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Bien, ¿no? Luego tenemos ahí el desarrollo de habilidades sociales, como la tolerancia, como la empatía, ¿no? Como la asertividad para comunicar adecuadamente mis ideas sin agredir la integridad moral ni psicológica de la persona, ¿no? También hablamos de el desarrollo de habilidades sociales, claro, y también la autorregulación de las emociones, ¿no? Que viene a ser el control precisamente de dichas emociones. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí la pregunta número 20. ¿Ah? Bien, tenemos la siguiente casuística. Veamos. Para la realización de un proyecto de participación que busca promover el cuidado del ambiente, los estudiantes pues están organizados en equipos donde el equipo de Laura y Roberto tiene como tarea elaborar un mural sobre los efectos de la contaminación ambiental. Entonces, entonces, eh, aquí los estudiantes pues están organizados en equipos y el equipo de Laura y Roberto tienen como tarea elaborar un mural sobre los efectos de la contaminación ambiental. Entonces, durante el trabajo, los estudiantes no se ponen de acuerdo acerca del contenido y diseño del mismo. Entonces, la docente precisamente les sugiere que negocien, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Ah, ¿cuál de las siguientes acciones evidencia que los estudiantes están aplicando el mecanismo de negociación? ¿No? ¿Cuál de las siguientes acciones, entonces repito, evidencia que los estudiantes están aplicando el mecanismo de negociación? Bien, entonces tenemos aquí alternativa A. Cada estudiante reflexiona de manera individual sobre lo acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir esta situación. Luego por turno se expresan sus emociones y escuchan atentamente a
escuchan atentamente a su compañero para comprender su punto de vista, ¿no? Luego realizan preguntas para asegurarse de que entendieron bien las demandas de su compañero. Finalmente, ambos proponen alternativas de solución que satisfagan precisamente, ¿no? Al menos parcialmente, sus demandas y las de su compañero. Así también tenemos, cada estudiante le expone a la docente sus puntos de vista respecto a las causas del conflicto sin interrumpir a su compañero mientras habla. Luego solicitan a la docente que escuche el pedido de cada uno y finalmente le piden a la docente que decida cuál es la mejor alternativa de solución y se complementen a aceptar lo indicado por hecho. Muy bien, entonces, ¿cuál será la alternativa correcta de este caso? Muy bien, entonces, mientras van solucionando, me dan un minutito y regreso inmediatamente. A ver, mientras van solucionando el problema, por favor.
Muy bien. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, sí, había solicitado una pausa, precisamente, mientras ustedes estaban respondiendo, ¿no? Ok, entonces, estimados maestros, ¿cuál de las siguientes acciones evidencia que los estudiantes están aplicando mecanismo de negociación? A ver, el mecanismo de negociación lo entendemos en primer lugar como un mecanismo de solución de conflictos que va a propiciar en que ambas partes, ¿no?, tengan la madurez suficiente para ponerse de acuerdo, presentar sus inquietudes, presentar el problema que exponer el problema de ambas partes, ¿no? El cual se suscita entre ellos, el cual no les permite solucionar, y a la vez también tener la madurez suficiente para solucionar dicho problema entre ambos y llegar a un acuerdo. Entonces, no todas las exigencias de ambas partes se va a cumplir. Claro que en su mayoría sí, pero a la vez también la otra parte tiene que estar dispuesta a que no todas sus demandas pues se van a cumplir, sino que también hay una parte que sí, en gran medida, pero hay otra parte que no se va a cumplir, pues. Entonces ambas partes tienen que estar dispuestas a ganar algo en mayor medida, pero en una pequeña parte también ambas partes van a perder, ¿ok? Entonces es un acuerdo entre ambos, precisamente. Entonces, veamos aquí, ¿no? Entonces aquí, ya que nos dice, ¿no? Para la realización de un proyecto de participación que busca promover el cuidado del ambiente, entonces los estudiantes están organizados en equipos, ¿no? Donde el equipo de Laura y Roberto tiene como tarea elaborar un mural sobre los efectos de la contaminación ambiental. Entonces, durante el trabajo, los estudiantes no se ponen de acuerdo acerca del contenido y diseño del mismo, ¿no? No se ponen de acuerdo. Por lo tanto, entonces la docente les sugiere que negocien. Muy bien. Entonces, tenemos la alternativa A. Cada estudiante reflexiona de manera individual sobre el acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir esta situación. Luego, por turnos, expresan sus emociones y escuchan atentamente a su compañero. Finalmente, cada uno plantea los compromisos que asumirá para hacer sentir mejor a su compañero. Alternativa B. Cada estudiante escucha atentamente a su compañero para comprender su punto de vista. Luego realizan preguntas para asegurarse de que entendieron bien las demandas de su compañero. Y finalmente, ambos proponen alternativas de solución que satisfagan al menos parcialmente sus demandas y las de su compañero. Alternativa C. Cada estudiante le expone a la docente sus propios puntos de vista respecto a las causas del conflicto sin interrumpir a su compañero mientras habla. Luego solicitan a la docente que escuche el pedido de cada uno y finalmente le piden a la docente que decida cuál es la mejor alternativa de solución y comprometen a aceptar lo indicado por ella. En primer lugar, hay que despejar desde luego la alternativa que no tiene nada que ver con la pregunta y en este caso es la alternativa C. ¿Por qué? Porque precisamente hasta la mitad más o menos, ¿no? Donde cada estudiante expone a la docente sus puntos de vista, ¿no? Pues respecto a las causas del conflicto sin interrumpir a su compañero mientras habla. Entonces, hasta ahí, pues sería mediación, ¿no? Hasta ahí, inclusive. Pero luego dice, solicitan a la docente que escuche el pedido de cada uno y finalmente la docente decide. Ahí ya no es mediación, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el mediador no da soluciones a un problema. El mediador conduce una
un conflicto, ¿no? Conduce y que hace que vela por el orden y el respeto y vela por la buena conducción del problema, por lo tanto, no del conflicto. Por lo tanto, lo que ella hace o lo que un mediador siempre hace es que ambas partes solucionen el problema, ¿no? No propone soluciones de ninguna manera. Y entonces la alternativa se queda descartada. Entonces nos quedamos con la alternativa A y la alternativa B. Entonces la alternativa A nos dice que cada estudiante reflexiona de manera individual sobre lo acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir esta situación. Por turnos expresan sus emociones y escuchan atentamente a su compañero. Y finalmente cada uno plantea los compromisos que asumirá para hacer sentir mejor a su compañero, ¿sí? Hacer sentir mejor a su compañero, vamos a ver. Y tenemos la alternativa B donde nos dice que cada estudiante escucha atentamente a su compañero, ¿no? Para comprender su punto de vista. Ojo, escucha atentamente a su compañero para comprender su punto de vista. Luego realizan preguntas para asegurarse de que entendieron bien las demandas de su compañero. Finalmente, ambos proponen alternativas de solución que satisfagan al menos parcialmente sus demandas y las de su compañero. Ahí hablamos de negociación. Porque en lo primero, cada quien reflexiona de manera individual sobre lo acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir, y por turno se expresan sus emociones, se escuchan atentamente a su compañero, ¿no? Y cada uno plantea compromisos que cumplirá para hacer sentir mejor, ¿no? O sea, acá, eso más inclusive, acá no suena, pues en este caso a negociación, ¿no? Porque la negociación es, bueno, puedo hacer esto, pero esto no lo puedo hacer, ¿no? Esa es negociación. Y la otra persona también igual, ¿no? Pero la negociación estriba precisamente en qué, perdón, en este caso en este caso, esta solución de conflictos ya no por negociación, sino sería en la alternativa A, eh, mediante sí, es un tipo de acuerdo, pero una, a ver, claro, la mediación lo hace la maestra, ¿no? O el maestro. Em, en la alternativa B tenemos negociación y en la alternativa A, claro, lo que se llama aquí la conciliación, ¿no? La conciliación ya es una solución de conflicto de manera prejudicial, ¿no? Antes de, ¿no? Las conciliaciones, ¿no? A través de, y tiene que estar presente obviamente una persona, ¿no? Que sea imparcial, que escuche ambas demandas o ambas situaciones y obviamente expresar, aquí habla por turnos, ¿no? Entonces es una conciliación, precisamente. Entonces, cada uno plantea compromisos, ojo, compromisos que asumirá y al final se firma un acta, ¿no? De esos compromisos, ¿no? Esa es conciliación, ¿no? Ese es a nivel prejudicial, ¿ya, no? Efectivamente. Pero claro, aquí no firman nada siendo estudiantes, ¿no? Sino que se comprometen a, ¿no? Bueno. Entonces aquí la alternativa correcta sería alternativa B, ¿ya? La alternativa B. Ok. Pasamos entonces a la siguiente parte. La estrategia de resolución de conflicto tenemos la negociación, que el paso uno es dialogando, el paso dos identificando el problema y los intereses,
El paso 3, busco soluciones. El paso 4, llego a un acuerdo. Luego tenemos la mediación, donde el paso 1 consiste en la evaluación, el paso 2 pautando el proceso, el paso 3 tenemos dialogando, el paso 4 identificando el problema, el paso 5 buscando soluciones y el paso 6 el acuerdo. Muy bien. Un docente está planificando un conjunto de actividades para desarrollar en los estudiantes habilidades para el trabajo en equipo. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre aquellos aspectos que favorecen el trabajo en equipo? Alternativa A tenemos mostrar a los estudiantes 3 ejemplos de casos exitosos de trabajo en equipo en diversos ámbitos y pedirles que identifiquen las diferencias y similitudes entre dichos casos. Alternativa B. Solicitar a los estudiantes que comenten qué elementos impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas y pedirles que propongan ideas acerca de cómo el equipo podría superar sus limitaciones. Y alternativa C, pedir a los estudiantes que investiguen a amigos o familiares acerca de cómo ha sido la experiencia de trabajo en equipo y solicitarles que identifiquen en qué aspectos coincidieron la mayoría de los entrevistados. ¿Mm? Entonces, pedir a los estudiantes que entrevisten a amigos o familiares, ¿no? Acerca de cómo ha sido su experiencia trabajando en equipo y solicitarles eh, que identifiquen en qué aspectos coincidieron la mayoría de los entrevistados. Bien, bien, entonces, ¿cuál será la respuesta? Nos dice la acción del docente que es más pertinente para recoger los saberes previos sobre aquellos aspectos que favorecen el trabajo en equipo. Claro, en este caso sería la alternativa B. ¿Por qué? Porque si se trata de solicitar, en este caso dice a los estudiantes que comenten qué elementos impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas. Entonces ahí el estudiante va a reflexionar sobre esta situación, ¿no? El equipo deportivo, pues, ¿qué elementos impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas? Y pedirles que propongan ideas acerca de cómo el equipo podría superar precisamente sus limitaciones, ¿no? Pedirles que propongan ideas acerca de cómo el equipo podría superar sus limitaciones, ¿no? Entonces, porque la alternativa A nos dice que mostrar a los estudiantes 3 ejemplos de casos exitosos de trabajo en equipo, ¿no? Claro, yo le puedo mostrar ejemplos, pero
pero en este caso no se trata de mostrarle a ellos ejemplos, ¿no? Se trata de recoger saberes previos. Entonces, que comenten qué impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas y pedirles que propongan ideas acerca de cómo el equipo podría superar sus limitaciones. Ahora sí, ¿no? El estudiante pues va a tener que responder sobre ello, pero en la alternativa A no, porque yo le estoy mostrando los ejemplos. Y a partir de los ejemplos le pido que identifiquen diferencias y similitudes. Entonces no tiene nada que ver con recoger saberes previos. En la alternativa C nos habla que de pedir a los estudiantes que entrevisten a amigos o familiares acerca de cómo ha sido su experiencia trabajando en equipo y solicitarles que identifiquen en qué aspectos coincidieron la mayoría de los entrevistados. Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta sería alternativa B. Alternativa B. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos la siguiente casuística. Nos dice, un docente inicia la primera sesión de una unidad didáctica distribuyendo precisamente entre sus estudiantes fotografías de diversas danzas tradicionales. Entonces, precisamente del folclore peruano, y los estudiantes intercambian imágenes entre sí, y cuando todos los estudiantes ya han visto todas las imágenes, el docente pega las fotografías en la pizarra y hace preguntas a sus estudiantes, ¿no? Entonces dice, ¿qué danzas peruanas conocen para reconocer en las fotografías? ¿Dónde y para qué se bailan? ¿En qué contextos? ¿Qué tipo de música usan? ¿Cuáles son los principales pasos? ¿Qué simboliza el vestuario? ¿No? Eh, entre otros. Entonces el docente va anotando la información sobre cada danza debajo de la fotografía correspondiente, según sus estudiantes van respondiendo. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de esta actividad? Que los estudiantes precisamente, ¿no? Que los estudiantes precisamente activen sus saberes previos sobre las danzas del folclore de nuestro país para luego desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Alternativa B, que los estudiantes obtengan información sobre las principales danzas tradicionales de nuestro país y elementos que suelen acompañarlas. Alternativa C, que los estudiantes reconozcan las fotografías, la vestimenta y otras manifestaciones visuales de diversas danzas folclóricas peruanas. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas será la respuesta correcta? Claro, si hablamos de cuál es el propósito principal de esta actividad, entonces, ¿cuál sería? Claro, que los estudiantes activen sus saberes previos, ¿no? Sobre las danzas de folclore de nuestro país, para luego precisamente que desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos, ¿no? Desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Entonces, esa sería la respuesta, ese es el propósito principal de dicha actividad, ¿no? No es que los estudiantes obtengan información o que los estudiantes reconozcan en la fotografía la vestimenta y otras manifestaciones visuales de diversas danzas folclóricas. No, no se trata de eso. Entonces, la alternativa correcta sería alternativa A.
Muy bien, muy bien, maestros. Em, a ver, bien. Entonces, bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Les agradezco a cada uno de ustedes la participación respectiva, ¿ok? Y acá será pues hasta la próxima clase. Muchas gracias a cada uno de ustedes, profesores, por su atención prestada y que tengan un buen desarrollo de semana, ¿no? Y bendiciones a cada uno de ustedes, profesores. Muchas gracias y espero haber colaborado y servido de ayuda para sus aprendizajes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, profesores. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias. Gracias por sus saludos. Muchas gracias, maestro, por sus saludos. Muchas gracias.